Cuando se hace una encuesta y 7 de cada 10 personas dicen que prefiere la seguridad por sobre la libertad, es porque estamos en una sociedad enferma. Cuando despertamos y prendemos la televisión o la radio y estamos con 3 muertos encima, despertamos con 3 muertos, con 2 portonazos, con 3 encerronas, es porque estamos en una sociedad enferma. Cuando ya desconfiamos de todos y todos somos peligrosos y todos somos sospechosos, es porque estamos en un país enfermo. Estamos llegando a fin de año, que también tiene una connotación especial de cansancio, agotamiento, calor, por supuesto. Y como que todo se nos viene encima. Vemos las cosas de la Navidad que se pueden venir agradables, pero nos complicamos también hasta por eso. Se vienen hasta la compra de los regalos. Tenemos miedo a la economía. Tenemos miedo a contagiarnos. El COVID sigue alto. Le tenemos miedo a todo. Estamos en una sociedad enferma. Y aquí en Manos Libres, en alianza con el desconcierto, hemos querido hacer una pausa un poquito en el tema político, en el tema económico, en la contingencia diaria de cuántos muertos, de cuánto llegamos a un acuerdo, de cuándo los diputados se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo según sus propios egoísmos, sus propias barbaridades. Y queremos hablar con un especialista en salud mental. Queremos hablar, y estamos nuevamente, ya lo hemos tenido, con el destacado psicólogo Julio César Carrasco, especialista especialmente también en traumas, en eventos postraumáticos. Queremos conversar contigo, Julio César, ojalá desde el máximo optimismo, cuando tenemos una situación bastante crítica en nuestra sociedad, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros abuelos, que sufren también de mucha salud mental, en nosotros mismos, que somos los adultos medianos y que nos llevamos la carga de todo el mundo, cargamos con los problemas de nuestros hijos, con nuestros padres, en fin. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Julio César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias. Julio César, un placer estar nuevamente contigo y vamos a conversar, como se dice, de lo humano y lo divino en lo que es las enfermedades, mentales y la angustia que tienen los chilenos en este fin de año que ha sido bastante convulsionado. Y a todos ustedes, amigos, bienvenidos a Manos Libres en el Desconcierto, en una nueva edición del Desconcierto, llegando, claro, como dice Miguel, llegando a diciembre por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia. Parte de la democracia también tiene que ver con la salud mental. Julio César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel y Mario, gusto nuevamente estar en Manos Libres y muy feliz porque me den en estos minutitos para poder conversar sobre hacer conciencia y llevar la psicología en fácil a las personas que hoy día más que nunca lo necesitan, sobre todo en esta temática que hoy vamos a plantearnos del fin de año, esta cuenta regresiva que parece que a todos los tiene sumamente estresados. Julio César, comencemos. Toca la puerta de tu consulta y abres tú la puerta y entra una persona y te dice, yo me llamo Chile, y se sienta frente a ti. ¿Cuál es el diagnóstico clínico que tú puedes hacer respecto a esa persona, digamos, que es Chile, a ese ente, a esa entidad? Bueno, no estás tan alejado de la verdad porque eso es lo que todos los días nos ocurre y todos los días de alguna manera viene un embajador, un representante de este llamado Chile y es un trauma transgeneracional. Pese a que somos un país cortito de pocos años de vida, nos han pasado cosas feroces. Justamente en Kintsugi, donde yo formo parte, estamos haciendo justamente un compendio sobre el trauma de la historia del trauma en Chile. Y tenemos dos tipos de trauma. Tenemos los traumas T mayúscula y los traumas T minúscula. Y esta letrita es para referenciar por una parte los T mayúscula, que serían los eventos y catástrofes de los cuales ya nuestra geografía ya está plagada y es un país que a nivel de catástrofe está en los top 10 del mundo. O sea, nos acostumbramos a vivir con terremotos, con catástrofe, con el 30-30-30 ahora y normalizamos esto. Incendios, Pero sí. por otra parte, también tenemos las T minúsculas. Las T minúsculas tienen que ver con esas cosas que me ocurrieron en mis vínculos, en mis relaciones personales. Y justamente esta pausa que tú estabas haciendo en el programa de hoy para hablar de salud mental y dijiste, vamos a dejar atrás la política, la economía, la delincuencia, la seguridad. Bueno, justamente eso que apartaste un ratito Lo que hay es que lo que incluir. genera. Claro, eso es lo que alimenta y alimenta la depresión, la angustia, el agotamiento, la ansiedad, todas las patologías de la salud mental vienen por eso. O sea, al final uno dice, bueno, el huevo de la gallina.
Claro. Así que eso pasa. Pero ¿cuál sería tu diagnóstico para el país? ¿De qué padece el país en este momento? Bueno, el país tiene un estrés postraumático complejo. Y un estrés postraumático complejo, digo eso, ¿qué significa eso en términos clínicos o psicológicos? El estrés postraumático hay de varios tipos. Un evento, pero cuando son de distinto tipo y son de T mayúscula y T minúscula y son muy floridos, hablamos de un estrés postraumático complejo o un DESNOS. Y esta nueva clasificación que va a estar en los nuevos libros del DSM-6 se propone, porque la gente especializada en trauma está haciendo una feroz campaña para que se incorpore, el estrés postraumático complejo como un diagnóstico oficial, es el que le ocurre a Chile. ¿Y por qué? Porque justamente como te anticipaba en la previa, nosotros ya nacimos con la historia del trauma, el maremoto, el terremoto, el incendio, el Chile ayuda a Chile, o sea, ya somos hijos de ese rigor geográfico. Pero por otra parte, también somos hijos de este otro rigor. Desde que el español llegó a esta tierra, ¿no es cierto? Y se fueron generando diferentes momentos que son de una violencia increíble. Porque es una historia de violencia, es una historia de violencia y poder. Porque finalmente la historia, ¿de qué trata la historia? La historia trata de quién ganó la guerra y quién tiene el Mm, poder. Porque ese señor es el que lo escribe. mm. Después ha aparecido la historia social, ¿no es cierto? Como Gabriel Salazar y otros historiadores, el Premio Nacional, que han hablado un poco de lo que le pasó a los que no ganaron. Pero esos son levantamientos. Pero en realidad yo quiero ir más allá, porque hay otra historia, que es la historia del silencio. Porque el que tiene trauma, a veces ni siquiera sabe que tiene trauma, solo lo vivencia, porque ni siquiera se acuerda del trauma, porque el trauma genera incluso amnesia. Entonces se repite, y se repita, y se repite. ¿Y por qué el diagnóstico? Porque este diagnóstico de estrés postraumático, porque justamente quien padece de estrés postraumático no solo le pasaron muchas cosas en el pasado, sino que también en el presente se le disparan eventos que le hacen recordar eso que vivió y lo vuelve a reexperimentar y lo vuelve a reexperimentar y no tiene futuro y no avanza y está en un loop. Estamos en esta terapia con Julio César Carrasco, nuestro querido psicólogo clínico, analizando y quizás proyectando y quizás preveniendo cosas peores. Miguel Mendoza. Mira, claro, hemos tenido en estos últimos meses, yo creo que últimos años, han aumentado como dices tú, la delincuencia, y hemos visto también los portonazos, no solamente cerca a tu casa, ahora en las autopistas, donde hay niños. Hemos visto videos hace un mes o 2 meses atrás de niños llorando, traumatizados con este tipo de violencia. A tu entender como psicólogo clínico, ¿qué pasa con este futuro, con los niños con la delincuencia, etcétera? Bueno, antes de la pandemia se decía que ahora venía la nueva pandemia, que era la salud mental, y ya aparecieron nuevas autoridades y no ha pasado mucho, no ha pasado nada en realidad, excepto grandes titulares, pero nada en concreto. Están escribiendo los psiquiatras, publicaron en los cartas al director que el tema ya está, se escapó de las manos. Y esto de los niños que tú me mencionas, justamente a través de los medios, de las redes sociales y de la prensa, se amplifica y genera otro trauma, que es el trauma vicario. El trauma vicario que es por exposición. Porque si yo veo a alguien que le pasó algo terrible, cercano o medianamente cercano, eso a mí me traumatiza. Y los medios hoy día que son tan fidedignos y son tan repetitivos, lo que hacen es solamente retraumatizar a las familias y retraumatizar a niños. Niños que hoy día no salen a jugar, no se atreven a salir, los papás los están atemorizando y no están gozando ellos de un apego seguro, que es el apego para poder ser un adulto sano. Hoy día los papás están sobrecuidando muchas veces a los niños, no los dejan salir, los niños pierden sociabilidad, ya perdieron 3 años de sociabilidad en nuestro país, entonces hoy día cuesta mucho y eso al no socializar, nosotros somos animales sociales, nosotros de eso dependemos, nosotros somos homínimos que venimos de los primates, somos sociales por naturaleza y no socializar nos corrompe, nos hace sentirnos solos, nos hace sentirnos débiles y así vivir el estrés en solito te mata, porque no tienes un equipo con quien salir adelante. Y esto si lo sumamos, Julio César, al bullying tradicional, que ya es un bullying clásico. O sea, uno ve en los colegios públicos violencia, ve chicos que usan cortaplumas, vemos toda esta delincuencia política, ideológica, narcotraficante
de los que pasa, y lo digo así, digamos, que pasa en el Instituto Nacional o en el Barros Arana, en fin, todos esos colegios que están siendo utilizados ideológica y políticamente. Pero también en los colegios privados de repente hay un bullying que no se ha resuelto. Hay una chica, la Katy Winter, que murió y se suicidó en un Starbucks, y ese tema no se ha resuelto. Yo siento que tampoco nadie lo ha abordado con seriedad. El país no aborda nada con seriedad. Es mi Nada con opinión, seriedad. digamos. Nada con seriedad, Y ¿verdad? nada con seriedad, y en eso hay que cuadrarse y hay que decir las cosas con fuerza. En realidad, el titular para la próxima campaña, pero a la hora de los que hubo, no está pasando. A mí me encantaría que pudieran transparentar cuando dicen que van a implementar nuevas campañas de salud mental a niveles gubernamentales, cuánto le van a pagar a esos psicólogos y si las condiciones de salud son, o las condiciones laborales de esas personas, de sus colegas, son buenas o son malas, porque en realidad esos colegas duran 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta que los asaltan, se cansan, se van con burnout para su casa a buscar otra pega y otra pega. Eso se Entonces, da, sí. se da demasiado, porque finalmente todo esto se hace, las mediciones de satisfacción o las mediciones de eficiencia que tienen las instituciones estatales, gobierno a gobierno, ¿ah? Aquí hay que ser súper derechito con esto, gobierno a Sí, sí, gobierno, a lo sí, mismo sí. que en este de turno. Al final son encuestas estadísticas que lo que marcan son otros indicadores y no los indicadores realmente que son necesarios, que poder cruzar indicadores cualitativos cuantitativos. Entonces al final cumplen la meta para que la DIPRES al otro año les vuelva a generar las lucas para que las entidades que tienen la plata puedan seguir trabajando, pero con malos sueldos, con malas condiciones laborales, y con malas condiciones laborales es difícil que un profesional pueda hacer un trabajo de campo profundo y abnegado. ¿Cómo te camiseteas hoy día? ¿Cómo te motivas? ¿Qué te motiva? Es difícil. Es difícil sobre todo cuando tenemos contra el Estado, tenemos una organización, podríamos llamarla, o una suerte de agrupación organizada, que es la delincuencia, la narcodelincuencia, Organizaciones que criminales. finalmente, claro, que se Claro. transforma finalmente en una pseudo familia que te apaña, que te genera Sí, pega, te genera sí, protección y te genera cuidado y te genera un sí, nuevo estándar, un nuevo modelo de sí, vida, claro. que te corrompe valóricamente. Vale, sí, antes de dar el paso a Miguel, un chico que tiene 10, 12 años vive en una población vulnerable y vulnerada, ambas cosas. Eh, Ve que sus padres se sacan la cresta por 400 lucas uno y por 250 el otro. Y todos los meses les cuesta llegar a fin de mes y comen casi todos los días lo mismo y nunca tienen un buen desarrollo, digamos, como familiar, en términos de vida digna. No estoy hablando de plata, estoy hablando de vida digna. Y al frente ve que hay un vecino que tiene las zapatillas que quisiera tener él, o la tranquilidad que quisiera tener, o la protección que quisiera tener. Tenemos nosotros como sociedad el derecho a juzgar que algún chico o chica se meta al narcotráfico, digamos. Tenemos la capacidad de juicio moral, no sé, no creo. Claro, es que desde la comodidad de la casa de Sí, uno sí. es fácil, pero ándate a ese espacio de supervivencia Mm, en 30, 40 metros cuadrados sí, con un refrigerador medianamente lleno y condiciones de supervivencia importantes. Entonces ahí surgen las pulsiones de vida, sí, sí, sí. surge el salvarme, el comer, el lograr cosas, el Mm, no morir. no morir. Estamos en manos libres del desconcierto, en esta linda alianza con el desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, hablando de salud mental. Ojalá los políticos nos vean hoy día, porque ellos contribuyen a perjudicar la salud mental de nosotros. Los políticos han ayudado mucho a que nuestra salud mental esté en el piso. El proceso constitucional, una prueba. Nos ilusionamos, mira, mucho nos ilusionamos, mira lo que quedamos. No, no, rechazar para reformar, ¿cierto? Y ahí vamos. Va a ser en octubre, no, va a ser en noviembre, no, ahora va a ser en diciembre. ¿Quién le puede creer esos gallos? Estamos aburridos de todos los políticos que nos cagan nuestra salud mental. Y nosotros, lamentablemente, en este estrés que vivimos todos, unos más que otros, transmitimos eso a nuestra familia. Miguel Mendoza. Mira, los temores de la situación económica, te lo digo así bien, bien así someramente. Yo vivo acá en Puente Alto, en un condominio, y cuando voy caminando con mi hijo en el parque, o ves una casa que se arrienda, otra que se vende, otra que dice que hay un alzamiento por remate.
Entonces, obviamente, una persona que es de clase media, que pierde su trabajo, puede perfectamente caer en la clase más pobre, más vulnerable. Se le viene todo el mundo encima, ya a partir del tercer mes de no pago, vienen a empezar a liquidar, empiezan a llamarte telefónicamente. Entonces hay un proceso que, claro, que puede que la gente de izquierda puede decir, claro, esto es el modelo neoliberal, pero también el modelo neoliberal ha generado riqueza, pero también es muy fácil llegar a la pobreza, pero también un sistema socialista, que puedo decir, también están en los niveles pobres, se puede decir. Entonces, lo que te quiero hacer la pregunta es, ¿cómo son estos temores en la economía? Si has tenido algún paciente que las deudas lo han agobiado y no han podido ni siquiera dormir, o simplemente no pagar el colegio de sus hijos, o simplemente separaciones, porque esto es complejo. ¿Qué piensas de eso, Julio César? Mira, más que pensar, y con el respeto a mis pacientes, hay cosas que sí puedo decir. Y te podría decir que yo soy especialista en trauma y la mayoría de mis pacientes han venido por traumas personales, por situaciones de vida. Pero hoy día el objetivo terapéutico se ha tenido que modificar en muchos casos, en muchos casos. ¿Y por qué? Porque su vida laboral, su vida profesional, su vida económica está totalmente afectada y ha tomado el protagonismo lamentable de la subsistencia, del decir qué hacemos, qué naves quemamos, por dónde salvamos, cuál es un plan de salvataje, cómo subsistimos. Entonces, claro, hace 3 años los pacientes llegaban porque se retraumatizaron por el estallido, porque al ver violencia en televisión se acordaron de vivir la violencia de ellos u otras situaciones. El Después por el COVID, 73, la po. amenaza de la muerte. Claro, Sí. después, pero hoy día, te digo, no hay paciente en edad laboral que no tenga una afectación como empleado, jefatura, búsqueda laboral, recambio de pega y que no esté afectado, muy afectado él y su equipo. Porque están sumamente complicados. Llegó hasta la savia. Y yo trabajo con todos los niveles socioeconómicos. Entonces, tengo un diapasón muy fino para a veces leer a la sociedad de todo Chile y de distintos grupos socioeconómicos, y hombres y mujeres, y toda la diversidad que te puedas imaginar. Entonces, sí, se ha visto afectado su salud mental afectada de base, por cierto. Pero ¿cuál ha sido el problema? ¿Que dejó de tomar el medicamento? No, es que la sociedad y la economía chilena no da más. La olla a presión está al borde. El diapasón es un instrumento musical, para quienes no lo conocen, que al tocarlo uno sabe las notas para poder afinar algún instrumento. Estamos con Julio César, ¿sí o no? Es un instrumento de fineza, de fine tuning, como dicen los gringos. Es para afinar y poder dar con la fibra exacta, ¿cierto? Hice esa aclaración porque Exacto. no todos tienen que saber por qué es lo que es un diapasón. Me encanta el aporte. Oye, Gracias. Julio César, claro, mira, yo decía al principio que nosotros a esta edad, que tenemos cierta coincidencia etaria, digamos, no tenemos que hacer cargo de las depresiones o de las aprensiones de nuestros padres o de nuestros abuelos y también de nuestros hijos que viven en otras dimensiones. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar, ya va a ir a la parte del diagnóstico y de la solución? Pues bueno, si no, aquí vamos a terminar cortándonos la pera entre nosotros. Eh, ¿Cómo podemos enfrentar nosotros los adultos, estos adultos que somos nosotros, de esta edad mediana, entre los 35 y los 55, digamos, que también tenemos miedo, pero no tenemos que ser los hueones porque tenemos que ayudar a los demás? Bueno, en la población económicamente activa y en la población, los Claro, cabezas serias de sus familias. Estamos claro. hablando de que en el fondo nosotros tenemos que modelar y ser el filtro de la información y de la sintonía que entra a mi casa, de la información. Y eso es súper importante lo que tú estás diciendo, Mario, porque en el fondo yo tengo que ser el adulto responsable, el adulto que filtra, no sé, tengo que ser el periodista de mi casa para las terribles noticias que entran por la radio y por la televisión y por los celulares, yo pueda comentarlas, pero comentarlas con el doble clic de mi casa. O sea, yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo tratar de hacer algunos ajustes de perilla en mi casa. ¿Qué quiere decir? Bueno,
pongamos horarios, pongamos tiempo, veamos en qué podemos ahorrar, en qué podemos salir adelante y también calmar. Porque el estrés individual es súper grave, porque la gente puede entrar en un estrés crónico. Y eso puede no solamente generar enfermedades de tipo de salud mental, sino también de las otras. Entonces, si yo puedo modular, modelar, filtrar, adecuar y ser el editor de prensa de mi casa, vamos a trabajar en equipo. Y al trabajar en equipo, cambia la cosa. Porque al trabajar en equipo con mis vecinos, o con mis amigos, o con mis parientes con quien me llevo bien, o con mi familia, mi propia familia, yo puedo suavizar un poco las cosas, y no digo que le pongamos fantasía, ni que estemos mintiendo, ni arreglando la cosa, pero sí es distinto cuando se conversa. Se llama debriefing, Sí. que es poder bajar un poquito la información y comentarla, porque este pimponeo cambia. Porque, por ejemplo, en mi casa, tal como tú señalaste, pueden haber adultos mayores, y los adultos mayores tienen menor movilidad, y al tener menor movilidad y ya no están trabajando, se sienten más lábiles, más frágiles, y se sienten más débiles y más inseguros, por ende, su autoestima es más baja. Entonces, ante cualquier amenaza, les afecta mucho más. Y en el caso de los niños que no han desarrollado su neocorteza frontal, esta parte delantera grandota que tenemos La en los Homo mollera, la sapiens, mollera, la la mollera. mollera, ¿no es cierto? No problematizamos, no pensamos, no razonamos como lo hacemos los grandotes. Entonces los grandotes le tenemos que prestar esta mollera a los chiquititos para explicarle en sencillo y en una clave de un lenguaje para niños o adolescentes que esta cosa pasa, que lamentablemente estamos en una sociedad independiente de la ideología que es cíclica económicamente y que viene la ola para arriba, la ola para abajo, y hay que saber flotar, hay que saber sobrevivir, y también hay que enseñar también a no botar la plata, ¿cachai? A ahorrar cuando se puede, y a entender que van a haber periodos de cinturón más apretados y también otros periodos, pero también hay que tener también esta visión de entender que no es hoy, sino que es en el largo plazo donde yo tengo que poder llevar adelante el proyecto de vida. Y el mundo lleva 2000 años por lo menos, y que sigue siendo el mundo, ¿no? Exacto, y si no, pregúntale al profeta Isaías en, en 31 minutos, Claro, claro, que es un capítulo claro. clásico, dice que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, y el mundo se acaba y comienza el tiro de nuevo. Entonces nadie le creía, pero bueno, un poco eso también pasa hoy día a fin de año. O sea, hay que entender que nosotros nos estamos urgiendo demasiado, que 31 de diciembre, que se acaba el 2022, que viejo, son días iguales. Tú estás con un calendario que dice que hoy día es martes, mañana es miércoles, pero es un punto de vista, es un rayado de cancha que nos inventamos. Es como el reloj. El reloj no se hizo para controlar el tiempo, se hizo para controlar a las personas. Entonces, ojo con que tú mismo te inventáis cuestioncitas para tú mismo estresarte más o para ayudarte. Por ahí va la cosa. Bien, bien. Antes de darle el paso a Miguel, claro, o sea, el sol va a salir a la misma hora el 1 de enero, po. Y todos vamos al baño y todo lo mismo. Yo tuve un tiempo con unas depresiones feroces que no celebraba ni Año Nuevo ni Navidades, como 2 o 3 años, depresión grande, tú me entenderás. Y claro, a mí no me importaba la celebración, y no me importaba, y el día siguiente para mí era como, mira, el día siguiente era mejor que el día de anterior. Total, Era una total. Si sana para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para Navidad, Sí, para el Día de los Enamorados, ¿cómo te explico cómo mis pacientes previamente a sí, eso ya sí, muy sí, alterados? sí, Porque, ahí le sí. damos un consejo a los radioescuchas de mano libre, que ojo ahí con las personas más solas, ojo con quienes pasan estas fiestas en soledad o que han vivido duelos cercanos, recientes, por distintas circunstancias. Es ahí donde tú tienes que estar, ahí donde tú puedes apoyar a esas personas, hacer la diferencia. Yo te lo digo eso por experiencia propia. Y salí fortalecido Exacto. de esa experiencia, que dejó de Sí. importarme. Ahora me importa y ahora lo disfruto porque estoy en un muchísimo mejor momento de mi vida, el mejor momento de mi vida, con muchas cosas Bueno. recuperadas, en fin. Miguel, antes de ponerme a llorar, güey. Mira, hemos tenido una pandemia bastante larga, han afectado mucho las relaciones familiares, los niños están más retraídos, están más temerosos, todo lo que aparece en internet, lo que aparece en la televisión, etcétera. Pero las relaciones post pandemia, porque igual es importante las relaciones de pareja. Relaciones de pareja, en el momento de la pandemia, había gente que estaba
se puede decir pololeando, en pareja, muchos terminaron por esa estar enclaustrado en un lugar para que no te mueras, porque no había vacuna, no había nada, estábamos todos desesperados. Pero después, post pandemia, cambió un poco el manejo de las relaciones de pareja, no solamente que la gente que vive dentro de una pareja o están casados, etcétera. Hay personas que también tienen relaciones muy cercanas, pero de puerta afuera. Entonces, ¿qué ocurre con esto, eh, Julio César? Bueno, se está dando la lógica bien parecida como los que vaticinaron que iba a pasar post pandemia, y lo comparaban muchos con los años locos, con los años 20, o con otras post pandemias, porque en el fondo iba a ser el samba canuta, iban a haber guerras, la gente iba a estar más lanzada a la vida, iba a haber más delincuencia y probablemente recesiones. Vamos, pero calcadito. Entonces le han chuntado, pero increíble. El señor Ferguson no se equivocó con su libro de Desastre y otros más que lo han planteado. Entonces, post pandemia cambió el trato porque a todas estas cosas que tú mencionas, Miguel, se le adiciona la tecnología. Pues la tecnología hace que hoy día maravillosamente estemos en este programa en manos libres y nos vayan a ver después en TikTok, en no sé, en el desconcierto, en diferentes lugares, en YouTube, etcétera, pero también nos mal acostumbramos a la seguridad de estar yo en mi casita, tranquilito. De aquí yo para arriba estoy en camisa y para abajo estoy en pelota, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Entonces, Todos. esto de estar en el nido tranquilito aquí, empollando el huevito ahí tranquilito en la zona segura, hoy día la gente lo pensó. Y lo pensó porque, claro, además se dio una concomitancia. Si yo salgo a esta hora en Santiago o en cualquier parte de Chile, que sea una urbe, probablemente tenga que tener mucho cuidado con mi celular y mi billetera. Entonces, te fijas que después estaba la pandemia, después estaba la viruela del mono. Entonces, son muchas variables que si tú las ves en duro, como estadística dura, son amenazas. Y ante una amenaza, yo me quedo mejor en la casita y con una aplicación de pololeo mejor me llevo bien, po. Y cuando ya tenga más o menos segura la cosa, doy el paso. Pero hay una problemática en todo esto. Yo no puedo acariciar ni besar un celular, ni una pantalla. Y nosotros los seres humanos somos mamíferos, lo repito, porque los seres humanos vivimos de una cuestión que la hemos visto en Animal Planet todo el rato, que es cuando nace un caballito, un elefante, qué es lo que hace una ardillita, qué es lo que hace la mamá con la ardillita guagua, los perritos. Los lame, los besa y les da cariño. Es decir, les hace handling y les hace holding. Los acaricia y los abraza. Y eso lo necesitamos cuando niños, pero cuando somos adultos, lo necesitamos también de un otro significativo, llamado pareja, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos eso, nos vamos a sentir solos. Y nos vamos a malograr de alguna manera nuestra salud mental también, porque voy a necesitarlo. Entonces, voy a buscar artificiosamente esa caricia o ese cariño, o me entro en soledad y me puede generar, no sé, un trastorno del ánimo o alguna situación por falta de apego, por falta de que alguien me apañe, porque no me puede echar para atrás, nadie me abraza. ¿Cómo resolvemos eso, Julio César? ¿Cómo resuelve un chileno eso, digamos? Me refiero, a lo mejor puede ser un ciudadano del mundo también, pero en el contexto nuestro. Es que la palabra mágica es un buen estrés, porque para salir de la zona de confort, y están hechos los experimentos en laboratorio, para salir de la zona de confort yo necesito una dosis adecuada de estrés, que me ponga como la energía necesaria para sentir que tengo que salir de donde estoy, como el pajarito que sale del nido y aprende a volar, porque yo no conozco ningún pajarito que no vuele, excepto los pingüinos, me refiero a los pajaritos tienen que volar, tienen que saltar de la rama en algún momento, y ese timing... El de Twitter cobra, no vuela, pero cobra, va a cobrar. Claro, ese es más polémico, el pajarito celeste, pero sobre todo ahora con el nuevo dueño. Pero ¿cómo se llama? Pero los pajaritos tienen que volar y tienen un timing para volar, ni muy atrás ni muy adelante, cuando el momento. Entonces nosotros ahora tenemos que retomar nuestro vuelo, tenemos que retomar el timing y tenemos que salir de la zona segura. A lo mejor tenemos que reinventarnos una manera de poder salir, pero el reinventarnos en realidad es volver a lo que sabíamos hacer antes, que no lo estamos haciendo. Si pasa que estamos dejando de hacer muchas cosas, o les pregunto a ustedes dos,
no tienen amigos con los que ya no se juntan tanto, o no tienen personas que ya no ven tanto como las veían antes, o a lo Sí. mejor hay ciertas cosas que antes hacían como ir a almorzar, que antes se juntaban a almorzar y ahora está más difícil, la gente como que tiene muy buena excusa y nunca va a almorzar. Bueno, ahí está la cosa. La Fíjate que gente se parapetó. en mi caso, que tengo un miedo inconcebible al COVID, porque fumo demasiado, pese a eso, en el último mes y medio me he juntado, una vez a la semana me junto con algún amigo o amiga. Y o sea, es como una excusa necesidad. No es tan importante juntarme, no es tan importante esa reunión, sino que es el cara a cara. ¿Cachai? Es que el cara a cara. Incluso arriesgándome a contagiarme. Yo siento que si yo me contagio con COVID me puede ir mal. Y me he cuidado todos estos 3 años. Pero en esta etapa es como que estoy voy con mascarilla, en lugares cerrados, en lugares abiertos, voy y fumo, pero estoy. Y estoy con esto, estoy con el otro, estoy con el que es de izquierda, estoy con el que es de derecha, estoy con... ¿me cachai? O sea, es como una necesidad igual. O sea, Oye, para mí Mario, y necesitamos, es una nutrición para mí. es que justamente los psicólogos infantos juveniles hablamos de lo nutricio. Lo nutricio es lo que le da a la mamá a la guagua, que no es solo la leche de la pechuga, sino que es el abrazo, es la canción de cuna, es el aliento, la ternura, el calor, Sí. lo nutricio. Nutricio es más que el alimento. Entonces, cuando yo me junto con un amigo, me junto con un amigote, me junto con alguien importante, significativo para mí, tócalo, dale la mano, tócale el hombro, un cariñito, si se puede un beso, compartan, hagan esta cosa, es salud. O sea, todo lo que no se puede hacer detrás de esta pantalla y que se hace en vivo, tómale el pulso, no lo vivas en automático, vívelo, es decir, vamos a brindar, compadre, vamos a celebrar. ¿Qué sabor está rica esta cuestión? Hoy está bueno el pebre. Oye, brindemos, ¿gustó el café? O sea, vívelo con tus 5 sentidos ese momento, que ese minuto, el minuto de la verdad, de estar de verdad cara a cara, tenga una presencialidad y un presente perfecto, ¿cachai? Porque hay gente que va, se junta, pero está tan apurado en la conversa, está tan preocupado de cerrar el negocio, está tan apurado de lo que va a hacer después, que mira el celular cada tanto rato, oye, viejito, ya, qué bueno, quedamos en eso, nos vemos. Sí, Te lo perdiste, no sabes ni con qué chaqueta andaba, si estaba con bigote o barba. Entonces, disfruta a la gente. La gente no es porque tú seas Juan Pablo II o te creas así el súper bueno. No, es porque te hace bien a ti. Porque para que entendamos una cosa, yo sé quién soy en la medida que me junto con un otro y el otro me habla cosas de mí. Por ejemplo, yo me he enterado hoy día que soy psicólogo y una serie de cosas más porque ustedes me han dicho que yo soy psicólogo y que si yo me llamo Julio César. Yo no me he dicho ni me he presentado. Entonces, ¿te fijas cómo uno aprende del otro gracias a este espejeo? Claro. Entonces nos tenemos que espejear y espejéate con cariño, con apego seguro. Si uno necesita mano, abrazo, tocarse. Esta cuestión nunca va a pasar de moda porque somos mamíferos. A pesar de los pesares. Miguel, ¿otra pregunta más o vamos a las secciones? Vamos a las secciones, vamos a las secciones. Tenemos una sección aquí por Julio César para... La primera sección fue sin querer, es como, fue sin querer pero queriendo, pero sin querer, como el Chavo que la caga siempre. ¿Cuál es el peor error de tu carrera profesional? Capaz que diagnosticaste a alguien con una cosa, no tengo idea, cualquier cosa la que se te ocurra, pero aquí en buena onda, po. Chuta. Yo creo que el peor error de mi carrera profesional fue cuando cerré mi oficina para estallido social y dije, callé, no voy a poder ejercer la profesión. ¿Y por qué fue un error? Porque yo necesitaba lo presencial, necesitaba ver a la otra persona, decía, yo no voy a poder ejercer, me voy a tener que cambiar, me voy a tener que reinventar, casi que iba al psicólogo por depresión por no ejercer la profesión. Y mira, no te cuento cómo me creció la cuestión y hoy día aprendí 1 kilo y todo lo demás. Entonces yo creo que ese minuto para mí fue un tremendo error porque yo me fui a la vez. Pero hay que morir para poder nacer de nuevo, así que yo lo agradezco hoy día, desde la distancia. Esa fue la resiliencia, digamos. Sí. Siguiente sección se llama el pastelazo de la semana. Yo creo que tú lo cachaste alguna vez o no estabas todavía cuando estábamos con el pastelazo de la semana. No me acuerdo Ya. el pastelazo de la semana. El pastelazo de la semana es como lo que, pucha, por la cagada de los últimos días, lo que no te gustó, lo que... Mira, el lo que pastelazo de la digamos no... semana, Sí, pues. A ver. Hay mucho, ¿eh?
Mucho, es que la lista es larga. La lista es larga, compadre, la lista La es lista es larga. larga, sí. Claro. Pero el pastelazo de la semana fue que a mí me gustan las legumbres. Y yo cocino, yo soy el cocinero en mi casa. Entonces, Bien, metí unas, igual. metí unas lentejas y para que ¿Ya? quedaran más blandas se me olvidó porque estaba muy ocupado y las dejé más rato del tiempo y después las cociné, la cuestión, pero mejor la boto porque todavía está radioactiva y Oh. casi Ya. me enveneno. Miguel, ¿tu pastelazo de la semana? Mire, yo Miguel, tengo dos. Miguel no cocina. No, yo no cocino. Ah, No, yo tengo dos pastelazos a la semana. Cuando cocina se le Primero, quema el arroz. No, no hagamos esos bullying. Dejemos esas cosas. Eso no nos hace bien, ¿cachai? Esas cosas son estúpidas, no digamos bullying, eso. bullying dentro del No, programa. no Ya. corresponde. No, mira, el pastelazo para mí hay dos. Primero, el primer pastelazo fue la semana pasada, la gira en Asia del presidente de la República, el señor Gabriel Boric, que van a decir que no, nuevamente le estáis tirando palos. No es eso. Yo lo hago con todo el cariño porque me gusta que, mira, independiente que yo haya votado o no por él, yo quiero que Chile le vaya bien, pero es impresentable que él vaya, independiente si no anda con la corbata, yo tampoco ando con corbata, pero por lo menos con un traje negro como tal, la gente, las autoridades, no podía usar un traje fluorescente, prácticamente un celeste muy llamativo. Es como que, no sé, se lo pidió, lo compró en Fachos Par, no sé, o fue esto de las galas de los cabros de cuarto medio. Pucha, él es el presidente de Chile, yo no es porque le quiera criticar, mira, hizo buenas relaciones y es amigo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿cuánto se llama? Con el presidente Xi Jinping de China, socio estratégico, pero no puede andar así, pues no, es impresentable, incluso como era medio tornasol, la gente decía, mira, anda manchado. No, es porque era brillante, ¿no? Es como andar de fiesta, pero no es fiesta, tú estás representando a Chile. Por eso le digo, con todo cariño, presidente, por favor, dejes asesorar un poquito con lo que es la vestimenta. Y el segundo pastelazo, el pastelazo para mí, a ver, el paro de camioneros. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, que es necesario. Sí, pero el problema es que estáis paralizando un país. En este momento no podemos darnos esos gustitos de paralizar el país porque estamos en una recesión económica, estamos con problemas serios en la conectividad y ya estáis parando, y no, es que el gobierno los tiene que escuchar. Sí, pero yo sé que las medidas de presión y parar completamente Chile no es el camino. Yo no estoy en contra de la submanifestación. Toda la gente se puede manifestar, pero el momento de cortar Chile en una situación económica importante, yo creo que no es para darse esos gustitos. Eso. Ya pues, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero yo soy libre, o sea, absolutamente defensor de la libertad de expresión. Mi pastelazo de la semana es la elección del fiscal nacional. O sea, hemos visto lo peor, un gallinero y una apuesta. O sea, es como en Colombia uno va a las apuestas de las peleas de gallo. Eso es. La elección del fiscal nacional es una pelea de gallos. Y están metidos el presidente, los ministras y ministros, subsecretarios, diputados, senadores, lobistas. Está metido Guido Girardi, que no tiene nada que ver en la weá, está metido. Porque él maneja el tema judicial, él maneja el poder judicial a su antojo. Junto con el Entonces, pingüino. da lo mismo quien tenga mejores méritos. Lo importante es que me sirva a mí, o si gana yo conocerle todo el currículum. Si los lobistas han presentado, digamos, resúmenes de 3 hojas de cada uno de los postulantes, para que los senadores, con esta cosita, con este destacador de este tipo, pongan cuando el huevón tuvo una yayita, cuando se cayó, para poder cobrársela si es que no votáis por él. Y si es que votás por él, poder defenderlo. Esto es lo peor de la política chilena. Bueno, pero como estamos con un psicólogo destacado, tenemos que terminar arriba. Si
Uno no va al psicólogo para terminar todo cagado, pues, weón, ¿sí? ¿Cierto? Si no vamos a terminar con la audiencia toda deprimida, pues, weón, tirándose el mapocho. Está la sección que se llama el contagio positivo, que nació en pandemia. El contagio positivo, lo lindo, lo bonito, lo que te encontraste interesante, que dieron ganas de llorar o aplaudir, o, en fin, es difícil, cuesta. Bueno, contagio positivo fue, yo creo que se puso de moda y se puso, no sé si, o sea, la farándula era de moda, pero se puso de manera prioritaria el tema de la salud mental, al menos. Y incluso el COVID trajo una colita, que era el long COVID, que también afectó, ¿no es cierto?, emocionalmente, y la gente empezó a darse cuenta de que afectaba, de que algo más pasa. Y el otro contagio, que es súper lamentable, pero yo creo que está empezando recién a generar, porque ya no había vuelta, es el contagio de la conciencia ciudadana de la falta de seguridad en nuestro país. Y yo creo que al final ya todos nos terminamos contagiando unos a otros y como que nos dimos cuenta que éramos más y que tenemos que hacer algo. Y yo creo que estamos justo como en ese minuto clave, bisagra, de que un poquitito más y yo creo que podemos hacerlo. Yo coincido contigo porque tenía un contagio muy parecido, un contagio positivo muy parecido en decir que a mí me encanta lo que está ejerciendo la ciudadanía. La ciudadanía se entusiasmó con un proceso constitucional que era muy necesario, claro, y se fue para allá, nos fuimos para allá. Después nos dimos cuenta que era absolutamente estúpido y absurdo, en forma y fondo, lo que nos proponía la convención era absurda la convención y absurdo el texto, y decidimos que no. Y ahora estamos diciendo que es importante, a mí me duele que la libertad sea, digamos, mermada, pero es la sensatez de la ciudadanía, el sentido común de la ciudadanía. A pesar de todo, la sanidad mental del chileno sigue siendo, o la responsabilidad del chileno sigue estando presente. Ese es yo confío, fíjate, yo confío en Chile, yo confío en los chilenos. Ese es mi contagio positivo. Yo me sumo a tu contagio, ¿eh? Déjame ser oportunista, pero yo creo que pasó algo tan bonito porque antes de que saliera el presidente actual, quedaron dos que eran bastante de los extremos, digamos, y después de la constituyente que partió con la esperanza en alto y después empezó a bajar la esperanza, que es una pena que la esperanza estaba súper arriba, y después se acabó la esperanza. Si vemos las encuestas de emoción de la constituyente, finalmente empezó a primar y empezaron a hacerse todos estos grupos y empezaron a conversar la gente que tenía sentido común. Y gente de sentido común de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de centro centro, que parecía que el centro centro no existía, empezaron a buscar vasos comunicantes y se dio vuelta la tortilla. Y se dio vuelta la tortilla porque claro que necesitamos una nueva constitución y por eso es que el número fue alto, pero claro que no una porquería y sí un buen texto que nos permita vivir de una mejor manera los próximos 30, 50 años. Entonces eso a mí me volvió a sentir esa cosa que yo tenía de antes, de sentirme súper orgulloso del país en que nací y de la gente de trabajo, la gente con criterio, la gente decente y digna que sale adelante. Me pasa lo mismo. Eso. Julio César Carrasco, una vez más con nosotros aquí en Manos Libres en el Desconcierto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos aclaraste muchas cosas, nos terapiaste de alguna forma, en lo personal, en lo colectivo y en lo nacional. Muchísimas gracias y te volveremos a tener. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Bien, Y gracias a chao, todos. chao. Cuídense, Chao. que estén bien. Chao, chao.